Bueno, cuando alguien me escribe, tengo cáncer de mama, con compromiso en columna, compromiso en cadera, y me podés ayudar, lo primero que respondo es que desde este enfoque, ¿sí?, de la medicina germánica, no podemos hablar de un cáncer de mama sin antes comprender exactamente de qué tipo de programa biológico, de qué tipo de cáncer de mama estamos hablando. Porque definitivamente necesitamos saber si se trata de un programa intraductal o de un programa glandular o del tipo lobulillar. También necesitamos saber si la persona es diestra, si es zurda y cuál es la mama que está comprometida. Porque cada uno de esos elementos, ¿sí?, cambia completamente la interpretación biológica que podemos hacer con este modelo. ¿Sí? Evidentemente la mama es un órgano que representa biológicamente el contacto, la protección, la nutrición, el alimento, el sustento, el cuidado, el cobijar al otro. Es el órgano que conecta a la mujer con su nido, con los integrantes de esa manada. Por eso, desde esta perspectiva, un programa biológico mamario no aparece de manera aislada, no aparece de la nada, sino que necesariamente podemos observar que coexiste un entramado conflictual que crea las condiciones para que ese programa pueda ejecutarse, para que pueda coexistir. Es decir, no hablamos de un único acontecimiento, de un único conflicto, sino de varias vivencias que terminan articulándose entre sí y que a partir de la subjetividad de esa persona corrompen su biología. Y cuando digo subjetividad me refiero justamente a ese punto donde el acontecimiento o esa experiencia del mundo exterior deja de ser solamente un hecho y se transforma en una experiencia biológica para esa persona, para ese individuo. O sea, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y solamente una biologizar esa experiencia, ¿sí?, disparar un programa biológico. Y ahí está, digamos, la gran diferencia. Porque si estamos hablando de un programa intraductal, este enfoque plantea que suelen coexistir tres grandes conflictos biológicos. Uno puede ser el conflicto de separación, ¿sí? Puede tratarse de haber perdido el contacto esencial, el contacto con alguien importante, ¿sí?, un hijo, una pareja, mamá, papá, cualquier persona significativa para esa persona, ¿sí? También puede ser, digamos, la necesidad de separarse de alguien o de algo biológicamente porque ya no me conviene, ¿sí? Y no lo puedo hacer, no me puedo separar. Es decir, querer alejarme o alejarse de una relación o de una persona o de un ambiente o de una situación y sentirme atrapada. El otro conflicto que se agrega es el conflicto de nido o de territorio reducido, que impacta en el cerebelo y que representa el nido todo aquello que forma parte de nuestro territorio más íntimo, más afectivo, donde transcurre la vida, donde se desenlaza la vida, donde están las personas que sentimos propias. Y cuando algo amenaza ese nido, cuando aparecen peleas, discusiones, pérdidas o situaciones que comprometen la seguridad del grupo o alguien está en peligro, desde este modelo se interpreta que ese conflicto impacta en el cerebelo y forma parte de este programa mamario, ¿sí? Y el tercer conflicto es el miedo a morir, pero no hablamos simplemente de un miedo psicológico o un miedo al fallecer, a la muerte, ¿sí? Este miedo a morir se describe como un conflicto motor primitivo, instintivo, que está constituido por dos fuerzas que aparecen simultáneamente. Por un lado surge el impulso biológico y enorme de quizás escapar, de correr, de salvar al otro, de hacer algo, de retenerlo, de protegerlo, pero al mismo tiempo aparece una impotencia, un bloqueo, me paralizo, me inmovilizo, porque la persona siente que no puede hacer absolutamente nada para modificar esa situación, se congela, Es como si coexistieran el impulso y al mismo tiempo la impotencia de no hacer nada. Ese miedo sostenido en el tiempo muchas veces es el que mantiene vigente el programa biológico durante largos periodos de tiempo, ¿sí? Y si hablamos del otro gran programa de mama, que es el programa glandular o lobulillar, acá el entramado conflictual cambia.
Acá está. Acá suelen coexistir principalmente dos conflictos biológicos. Uno que está relacionado con el nido, ¿sí? Con el territorio reducido, donde la mujer siente que alguien importante está en peligro, o que su hijo está internado, o que perdió su trabajo, o se fue a vivir lejos, o que una pareja que representaba la protección, el sustento, el alimento ya no está más, se fue, ¿sí? O que existe, digamos, también una gran preocupación por la supervivencia propia o por la supervivencia de mis hijos. Es una preocupación biológica, ¿sí? Que está relacionada con el alimento, con el cuidar, con el proteger al otro. Y el segundo conflicto, que se suma, vuelve a ser el miedo a morir, entendido también dentro de este modelo como el conflicto motor primitivo e instintivo, donde aparecen simultáneamente el impulso de actuar, de hacer algo, y la sensación de que no puedo hacer nada. No existe salida. Entonces, desde este enfoque, ambos programas biológicos terminan articulando alrededor de ese miedo profundo, que es el que sostiene la existencia del programa biológico a lo largo del tiempo. Ahora bien, cuando además la persona me dice, tengo comprometida la columna, la cadera, o hay una metástasis, nosotros sabemos desde la germánica que la metástasis no existe, sino que se interpreta como un programa nuevo, ¿sí? O un shock, un impacto nuevo, ¿sí? que impacta en otros tejidos que corresponden a otros programas biológicos que son totalmente diferentes, ¿sí? Y acá estamos hablando de conflictos biológicos de desvalorización, de derrumbamiento. Es decir, habría que investigar qué estaba viviendo esa persona cuando comenzó con todo este proceso. Se desvalorizó como mujer, como madre, como hija, como pareja, como amante. Se desvalorizó en términos sexuales, en términos reproductivos, en términos estéticos. Sintió que toda su estructura de vida se derrumbaba. Vivió una fractura existencial donde dejó de encontrar el sostén, el apoyo, porque cada matiz cambia completamente la comprensión de esa vivencia que le toca vivir a la persona. Entonces lo importante acá es entender que este enfoque no alcanza con mirar solamente el órgano, hay que comprender todo el contexto biológico completo. Y en terapia, ¿sí? En terapia justamente lo que hacemos es comenzar a desarmar todo ese entramado conflictual. Buscamos con quién articula ese programa biológico. Esa mamá está relacionada con un hijo, con una madre, con tu pareja, con un hermano. ¿Quién ocupa ese lugar dentro de tu biología? Y después, por supuesto, que realizamos una anamnesis cronológica profunda, ¿sí? Para poder comprender cómo esa persona fue construyendo, quizás desde su infancia, determinadas maneras de vivir y de comportarse y de programarse. Está, no sé, la separación, la preocupación, la pérdida, la desvalorización, porque muchas veces no es solamente el acontecimiento actual el que genera, digamos, la vulnerabilidad de la biología de esa persona, sino toda una programación previa, toda una vida, ¿sí? Que hace que determinadas experiencias en un determinado momento impacten con mucha mayor intensidad. Y también tenemos que explorar lo que en psicología conocemos como el sesgo de confirmación. ¿Qué quiero decir con esto? Es esa tendencia que todos tenemos a prestar atención principalmente a la información que confirma nuestras creencias más profundas acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, del mundo. Entonces muchas veces una persona durante toda su vida aprendió que siempre, digamos, termina siendo abandonada, o que termina siendo separada de algo, o que nunca es suficiente, ¿sí? Entonces interpreta las experiencias desde ese esquema, ¿sí? Reforzando una programación previa que ya conoce. Entonces en terapia buscamos descubrir precisamente esa estructura esquemática que organizó la manera en que la persona se vincula con sus hijos, se vincula con su pareja, se vincula con su madre, se vincula con su padre, ¿sí? O dentro de la relación materno-filial. Entonces buscamos comprender cómo esa experiencia terminó biologizándose en el cuerpo.